Último tramo de Entre Líneas y se lo decíamos hace un rato, el Frente Amplio vivirá verdaderamente un verano caliente en materia política porque buscará no solamente alianzas electorales o eventuales alianzas, sino también que empezará a visualizar candidatos para las internas de mayo. Un informe que tiene preparado para nosotros Lorelei Crossi. Bueno, aunque en los hechos la izquierda comenzó el receso la semana pasada, ya comenzaron los contactos bilaterales entre los distintos grupos del Frente Amplio y lo van a seguir durante la semana próxima a los efectos de ir viendo cómo se van a acomodar los sectores de cara a las internas de mayo. No obstante, todos dicen que a partir del 10 de enero efectivamente es cuando va a comenzar la gran movida dentro del Frente a través de una serie de asados que ya están agendados por parte de los distintos grupos que se van a realizar en la costa y es donde se van a comenzar a tejer las principales alianzas. En ese sentido, varios dirigentes coinciden en que va a ser bastante complejo de que el Frente Liber Seregni pueda ampliar aún más su agrupamiento debido a que el resto de los grupos consideran que tienen que marcar sus votos en esta instancia y que todos los que queden pegados a los sectores mayoritarios no van a ver reflejado en su caudal electoral o pueden quedar sumergidos justamente dentro de esos grupos. Lo mismo sucede a nivel del MPP, donde también se cree que más allá de poder repetir algún acuerdo como los que tuvo el espacio 609 en las elecciones de 2009, va a ser difícil que puedan congregarse otros grupos alrededor del MPP. En tanto, la posición clave aquí la va a tener el Partido Socialista, donde a pesar de que ganaron los sectores renovadores, la intención de ellos no es en esta instancia volver a aliarse al Frente Liber Seregni, sino tratar de promover un nuevo espacio dentro de la izquierda para poder ellos tener su propio perfil. En esa línea también se encuentra la vertiente artiguista, que eso sí va a repetir la alianza con la KPL, donde ya han comenzado las conversaciones. Y el Partido Comunista se cree que no va a perder en esta instancia, no va a volver a repetir el acuerdo electoral con el MPP para no quedar sumergido en ese grupo y ya que se juega mucho porque hay que tener en cuenta que además del candidato a la presidencia del Frente también se juega toda la estructura del Frente Amplio, que es la integración del Plenario Nacional. Por lo que decís, y en el mapa que queda dibujado, quedan por lo menos 4 alternativas, 4 grandes espacios. Bueno, eso es lo que se está manejando, que por lo menos van a ser 4 grandes espacios los que van a concretarse para estas elecciones. Eso es lo que se cree que, bueno, que en este verano se va a poder ir realizando. También se entiende que dentro de los candidatos que pueden tener posibilidades para estas internas, difícilmente si el Frente Liber Seregni propicia o impulsa algún candidato que no sea de una matiz netamente frentista, o sea que puede ser representante de alguno de los grupos que se cindió en 1989, va a ser muy difícil realmente que pueda lograr el consenso dentro del Frente Amplio. En el marco de los socialistas se está manejando el nombre de Daniel Martínez, también el del exministro de Economía Álvaro García, aunque todavía no hay nada concreto. Una carta que podrían tener los comunistas es tratar de buscar una figura que logre el consenso de todos los dirigentes y para eso están viendo alguna figura del movimiento sindical que podría contar con el respaldo del resto de los grupos. Y como siempre aparece el nombre de Juan Castillo ahí en la vuelta. Juan Castillo aparece nuevamente, aunque todos en la izquierda siempre dicen que cada vez que se lanzan nombres, más que nada no es para promoverlos, sino es para quemarlos o para bajarlos. Ya el nombre de Castillo había estado en la agenda del Frente Amplio, había sido propuesto como candidato también, y había sido el propio Partido Comunista el que había decidido que Castillo no siguiera adelante porque le interesaba más que estuviera en el PIT-CNT. Se nombra también a la ex senadora y también ex ministra Marina Arismendi como otra alternativa, pero hay que tener en cuenta que todo esto se va a realizar en base también al monitoreo que va a realizar el expresidente Tabaré Vázquez, porque difícilmente a la izquierda pueda quedar algún candidato que no sea que tenga el aval de Vázquez. Y sobre el final, algo que nos había prometido Nicolás Núñez, vamos a hablar de AFE, de la empresa del ferrocarril, porque está prácticamente que ya definido, está pronto el decreto que establecerá 2 empresas, una de las cuales estará funcionando bajo la órbita del derecho privado, algo que seguramente traerá consecuencias. De hecho, en las últimas horas, el ministro de Transporte y Obras Públicas, Enrique Pintado, dijo que va a haber novedades incluso antes de fin de año. Nico.
Sí, es un tema que se viene, ¿no? A nivel de gobierno. Seguramente ni bien tome de estado público este decreto que todavía está en la órbita de presidencia y depende de la decisión del presidente de la República, José Mujica, que tome luz propia, que tome estado público. Bueno, en caso de concretarse esta iniciativa del gobierno, los trabajadores de la Unión Ferroviaria ya tienen pensado desarrollar una serie de movilizaciones y de paralizaciones muy importantes. Nos decían que están totalmente preparados para un gran conflicto con el gobierno. Automáticamente, ni bien se conozca el decreto, se decreta un paro general por parte de los trabajadores en todas las ramas de AFE, no solo para el transporte de carga, sino también para el transporte de pasajeros. La medida, como decíamos, va a ser de carácter automático, entre otras cosas, porque ya está resuelta y avalada en varias asambleas. Es decir, no es algo nuevo, no es algo que se ocurrió ahora, sino que es algo en lo cual los trabajadores vienen trabajando ya desde hace un tiempo. Por lo tanto, se cree que la posición entre el Poder Ejecutivo y el sindicato es prácticamente irreconciliable. Sí, hubo varias instancias de negociación, la búsqueda de un entendimiento. Al principio parecía que era por los interlocutores del Ministerio de Transporte. Mujica designa a Julio Baraybar para, de alguna manera, ser un nexo entre las partes. Pero lo cierto y lo que uno se queda cuando habla con las distintas partes es que las posiciones son irreconciliables. Cuesta creer cómo sobre un mismo tema existen dos visiones tan antagónicas. De un lado se dice cuando se va a negociar hay que ceder algo y los trabajadores no cedieron. Y cuando uno conversa con los trabajadores dice el gobierno no ha cedido nada. Entonces son posiciones muy distantes, parece estar en un punto muerto y la posibilidad de un avance es prácticamente que nula. Ya que estamos hablando del transporte, también se manejan dentro del gobierno nuevas alternativas en el área metropolitana. Sí, yo me acuerdo cuando hace algunas semanas, algún tiempo, vos manejabas acá mismo en Entre Líneas, Lore, que habían ido integrantes del transporte colectivo a distintos ámbitos del Parlamento, entre otras cosas, a plantear su preocupación porque si efectivamente el gobierno lograba reflotar el transporte de pasajeros ferroviarios en el área metropolitana, podía haber una afectación en cuanto a la venta de boletos. ¿Qué fue lo que definió el gobierno en este sentido? Bueno, permitir a las empresas del transporte colectivo que participen del negocio. Les ofrecen ingresar, ya sea con capital, y también participar de las ganancias, por lo cual lo que perderían por vender menos boletos a nivel de transporte colectivo lo estarían ganando por esta inversión en el transporte ferroviario, pero más o menos las empresas seguirían siendo las mismas. Amigos, bueno, hasta aquí llegamos por este jueves y además por este año. Nos resta tan solo agradecerles la compañía durante todo este 2011. Ha sido realmente un placer trabajar con ustedes, para ustedes, durante este año. Y por cierto, muy felices fiestas, una buena Navidad, un próspero año y cuídense sobre todo. Que pasen muy bien. Chau, chau.